Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Buenas tardes, queridos amigos de Miraflores TV Digital, aquí nuevamente, como todos los miércoles, agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes. Cada semana el despacho de la producción de Tú a Tú con Liliana Humala se llena de noticias, se llena de acontecimientos. El día de hoy estoy con abundante información que darles, pero digo lamentable porque no voy a poder dar la información porque tenemos 3 invitados de lujo, que tenemos que tratar muchos temas que es importante para el país. Empezamos el día de hoy con nuestro primer invitado, aquí mi colega abogado, Edgardo Lortegui, quien él tiene experiencia, él es abogado, fue agregado civil en la Embajada de México, tiene mucha experiencia en el tema de peruanos en el extranjero. Ese va a ser uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy aquí en el canal de Miraflores TV Digital. Muchas gracias, Edgardo, por esta visita y por atender nuestro llamado para hablar ese tema importante. Sabemos todas las veces que el peruano, una vez que atraviesa la frontera, no se sabe más de él, se pierde, como se dice, el rastro, y ese peruano queda en abandono total por todos los gobiernos pasados. Y por eso que yo te invité el día de hoy para hablar sobre los peruanos en el extranjero. ¿Qué podemos hacer por aquellos compatriotas que se encuentran en el extranjero y que a veces llegan a su embajada y no son atendidos? Como el caso, por ejemplo, hace poco del señor Fernández Prada en Venezuela, que pidió ayuda al consulado y falleció, terminó matándose porque no encontró apoyo. ¿Qué dices al respecto? Muchas gracias, ante todo, Liliana, por la invitación, ¿no? Y espero esclarecer algunos puntos y ayudar pues, a mucha gente que de repente nos pueden ver a través de las redes ahí en el exterior.
micrófono. El micrófono. Acá en la sola, papá. Acá en la sola. Ahí, para que puedan escuchar. Ok, ya. Muchas gracias ante todo, Liliana, por la invitación, ¿no? Mira, los peruanos en el exterior es un drama, por lo general, porque hasta el momento hay un aproximado de 3 millones de peruanos en el extranjero. Más de 3 millones. Porque la última estadística analizada del INEI, aunque todos los hacen estadística, pero la última analizada que conocemos del año 2015, donde arrojó casi 3 millones, y teniendo en cuenta que hay como 160.000 peruanos que salen al exterior anualmente, ya tenemos más de 3 millones. Las causas por las que salen son diversas, ¿no? Algunos son por estudios, otros por trabajo, otros por matrimonio, etc. Pero los casos más vulnerables son los de estudios y de trabajo. Porque muchas personas, muchos muchachos que van al exterior salen a estudiar muchas veces por becas, por apoyo, como apoyo de sus familiares. Sin embargo, tienen que sufrir de muchas carencias, ¿no? Hemos sido testigos, tenemos familiares en el exterior que nos enteramos de que a veces la pensión que mandan los padres no les alcanza, y ellos tienen que tratar de vivir con lo poco que les mandan, ¿no? Pero hay un problema con las embajadas, ¿no? Que no se dan abasto, ¿no? Para atender la problemática porque muchos de ellos se enferman, por la situación en que están, no les atienden en los hospitales en el exterior, o tienen una serie de problemas que las embajadas, a través de los consulados, mejor dicho, porque hay que aclarar que acá los encargados de los peruanos en el extranjero son nuestros consulados. Las embajadas se encargan de las relaciones exteriores del Perú con el país donde esté la embajada. Y los que se encargan de los problemas de nuestros connacionales o de los que quieren venir al Perú son los consulados, ¿ya? Los consulados, por más que realizan labores de difusión acerca de atenciones administrativas, no se abastecen, ¿no? Hay países donde la densidad poblacional de migrantes peruanos es mayor, como España, Estados Unidos, ¿no? Donde los consulados trabajan a full time. Y los casos en que más conozco de cerca, que es de México, también se tienen que doblegar los esfuerzos para tratar de atender a muchos peruanos, ¿no? Porque yo siempre he escuchado, Edgardo, por eso te invité, varios compatriotas están allá en México, están en Estados Unidos, España, Chile, el mismo Venezuela, y ya están comentando de que ellos recurren al consulado, recurren a la embajada en esos países y no son atendidos. Incluso hay peruanos en Japón, tampoco no los atienden. Van a hacer trámites de partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, quieren hacer un poder para poder resolver el tema de sus menores que se han quedado acá en el Perú, y tampoco no los atienden. Y cuando los atiende, me decían varios peruanos que me han escrito de este tema, me dicen: doctora, nos cobran carísimo, nos hacen regresar. En Estados Unidos también pasa eso, ¿no? Entonces, ¿quién realmente tiene responsabilidad? ¿Relaciones Exteriores? ¿Lo tiene la Presidencia del Consejo de Ministros? Yo pienso que esta es una política de Estado, ¿no? Es cierto, es una política de Estado, la atención de los peruanos en el exterior. Y es cierto también las denuncias que están llegando, porque los trámites consulares en el exterior son carísimos, ¿no? Nunca son carísimos. Por ejemplo, la asentación de un poder solamente en derecho sale un promedio de 1.500 soles al cambio en cada país, ¿sí? Carísimo. Cada país. Y eso subió de un momento a otro, porque antes salía un promedio de 80, 100 soles, o sea, estoy hablando del cambio, ya, el promedio del cambio, pero a partir del año 2016, si no me equivoco, esto subió así exponencialmente a un promedio hablando solamente de poderes de 1.500 soles. O sea, es demasiado. Claro, es demasiado caro, porque
muchos peruanos en el exterior no tienen trabajo, son eventuales, están pasando, como decimos así coloquialmente, la de Caín. Mira, ¿qué diferencia, digo yo, esto? Porque mira, los peruanos que pasan la frontera de nuestro país y se van al extranjero, ellos, todos los peruanos que salen de nuestra patria, todos en general han pasado por penurias, han informado que las cosas no son fáciles en el extranjero, más aún los profesionales. Cuando tú sales, tú que eres abogado, sales al extranjero, tienes que llevar 2 años de convalidar para convalidar, los médicos ni qué decir. Sin embargo, estamos viendo que han venido venezolanos acá al país. Me cuenta, mi hija es médico, me cuenta que estuvo en el colegio médico y observó que un médico venezolano estaba en el colegio médico. ¿Qué hace el médico venezolano en el colegio médico si para poder ellos convalidar tienen que hacer un trámite de 2 años? O sea, ¿por qué en el Perú nosotros somos tan mano blanda con el extranjero? No estoy diciendo que no se les cierre posibilidades, pero primero se le tiene que dar posibilidades a nuestros compatriotas. Primero se atiende a casa y después se ve el resto. ¿Por qué razones son? Dice que ahora son 280.000 venezolanos que están en el Perú y que diariamente entran 6.000 venezolanos al Perú. ¿Qué está pasando con esos 280.000 o esos 60.000 venezolanos que tienen permiso temporal para trabajar? ¿Y dónde están esos 60.000 o 6.000 peruanos que no están sin trabajo? Bueno, es cierto, ¿no? Se está generando un problema con la migración venezolana acá, que ahorita no lo sentimos, pero ahora con el enfriamiento de la economía, todo que hay, y donde hay, según el INEGI, al mes de abril han habido 300.000 puestos de empleos menos, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, hay como 280.000 venezolanos, según los informes, de los cuales solamente 30.000 tienen permiso temporal, claro, de residencia. O sea, no residencia todavía, sino de permanencia, ¿no? De permanencia, y recién les han habilitado para que puedan solicitar su permiso temporal de residencia, ¿no? Pero ahora, Edgardo, ¿no? Eso preocupa, porque si hay 280.000 venezolanos en el Perú, y que eso sí es verdad, porque yo cada esquina veo bastante venezolanos, y hay 60.000 que están solamente, como se dice, en orden. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el organismo que controla el tema migratorio, ¿no? Migraciones, ¿qué hace que no controla? No tiene como se dice, un control de todos esos pobladores venezolanos que están en el Perú. O sea, ¿dónde estamos? Hay una situación. Ahora, los que están sin trabajo no debe ser los peruanos, pues, que han tenido siempre un trabajo informal, que han trabajado en gamarra, que han trabajado de ambulantes, porque no es un trabajador que tiene una permanencia en un centro de trabajo, tiene su seguro, a eso no lo van a despedir. Pero sí al trabajador que siempre está siendo contratado cada 3 meses, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que los venezolanos que no tienen una situación de temporal de permanencia o de residencia se encuentran en calidad de turistas, los cuales no deberían... No le da derecho tampoco a trabajar. Claro, no deberían Ahora, trabajar. Otra cosa, Edgardo, por ejemplo, si realmente el Estado quisiera hacer un control migratorio, fácil, salen los fiscalizadores, el SUNAFIL, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, sale inmediatamente a hacer toda una batida en todos los restaurantes. Vas a encontrar cualquier cantidad de trabajadores venezolanos, ambulantes en gamarra, trabajadores en gamarra. Ahí tendríamos un control, ¿no? Pero regresando a nuestro tema, porque a mí lo que me preocupa son los peruanos en el extranjero. ¿Qué hacer para poder apoyar a los peruanos extranjeros? Hay el grupo, ¿no?, que estamos trabajando políticamente, estamos haciendo un plan de trabajo para peruanos en el extranjero. Yo sé que tú también tienes un trabajo de plan de peruanos para el extranjero, no, de peruanos en el extranjero. ¿Qué dices al respecto? ¿Realmente esto lo debe ver el señor Vizcarra en su tiempo que le queda de gobierno, o necesariamente eso debe ser una alerta para las próximas elecciones? Yo creo que ese debe ser parte de una política nacional. Así es, ¿no? Donde haya un acuerdo de todos los entes, sean políticos, ciudadanos, ¿no?, organismos civiles, y gente del Congreso incluso incluidos, para que se establezcan lineamientos claros y con proyección a futuro acerca de la situación de los peruanos en el exterior, ¿no?
Primero, dar un respaldo así claro a los peruanos en el extranjero, que se encuentran en el extranjero, porque muchos se encuentran abandonados, no tienen mayor contacto con las entidades peruanas, con los consulados, ¿no? Que es con los que se contactan, ¿no? Por ejemplo, en México, Argentina, me he dado cuenta que los peruanos que frecuentan los consulados, las embajadas, son un grupo reducido, son prácticamente élites de peruanos que siempre lo ves asistiendo a las ceremonias, a las reuniones que hacen vida social. Así es, ¿no? Vida social Y internacional. el resto, solamente me acuerdo que en México conocí a gente que nunca frecuentaba en una actividad del Señor de los Milagros que se realizó en la Ciudad de México, ¿no? En la iglesia al costado de la catedral. Y ahí conocí mucha gente que se notaba que no la pasaba muy bien, ¿no? Y primeramente los recursos que se asignan para ayuda de algún tipo a peruanos en el exterior es mínimo, por decirlo que no es casi nada. O sea, no le asignan un presupuesto. Son presupuestos administrativos. Ya. Son presupuestos administrativos para solventar gastos del consulado, ¿no? Que ese consulado hacen campañas fuera de la capital, así donde no tienen otros consulados. Por ejemplo, si hubiesen en algunos estados de México solamente hay consulados, pero donde no hay, se hacen campañas donde hay el consulado itinerante que se llama, y eso se repite en diversos países. No, para esas cosas sí se solventan gastos. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, que hemos pensado nosotros como trabajo, ¿no? De plan de trabajo, es de que todos los peruanos, una vez que atraviesan la frontera, tener un control, hacerle todo un seguimiento del peruano, establecer cómo está continuamente, o sea, a través de la embajada, a través del consulado, estar en continua comunicación con el extranjero, y ver que cuando ese extranjero peruano tiene una situación paupérrima en el extranjero, inmediatamente comunicar a las autoridades acá en el Perú para poder hacer que ese peruano regrese al país. Porque siempre, quieras o no, el peruano regresando al país, aquí en el país nadie se va a morir de hambre. Las personas que se mueren de hambre es porque son ociosas o porque no les gusta trabajar o porque sencillamente no les interesa la vida. Porque aquí en el país todos tienen oportunidad de poder alimentarse. Mira, si no, una demostración. Mira la cantidad de venezolanos que se pasan la información por redes sociales. Oye, ven al Perú, no te vayas a Chile porque Chile es cara la vida, no te vayas a Ecuador porque y Chile discrimina, anda el Perú gamarra, así se dice, ¿no? Así se comunican, yo lo he visto en internet. O sea, nuestra patria es querida por muchas personas, y ¿por qué nosotros no hacer algo por nuestros compatriotas en el extranjero? Eso es lo que me indigna. O sea, ¿por qué no ayudar a mi prójimo, a mi compatriota? ¿Y por qué mirar al extranjero y no mirar a mi propia gente? Bueno, el registro de un peruano que sale al exterior empieza por migraciones, ¿no? Pero y de ahí muchas veces ya no se sabe más. Pero entonces, las fronteras también tienen que haber un control. Claro, es que la migración está en todo. No solamente está en aeropuertos, está en los puestos fronterizos. Pero algunos salen por salvoconducto, ¿no? Pero pasa por migraciones, todas migraciones. Se registra de todas maneras, así salgan, porque entre los países, por ejemplo, del Acuerdo de Cartagena, y los países de Mercosur solamente se puede transitar con DNI o cédula de identidad, correspondan en cada país, ¿no? Pero todos ingresen con pasaporte o salgan con pasaporte o con DNI, tienen que ser registrados en migraciones, todos. ¿Ya? Una pregunta, ¿y el trabajo que ustedes realizan en los diferentes consulados, en las diferentes cancillerías, ese trabajo que ustedes realizan le reportan a Cancillería? Bueno, yo realizaba, hay que aclarar, ¿no? Porque sí, hay que aclarar, ¿no? Porque, claro, eso todos los consulados trabajan coordinadamente con las embajadas y son reportados, todos los trabajos son reportados, ¿no? Mediante notas, si hay algo trascendente, con notas diplomáticas se informa inmediatamente a Lima. Los militares, porque también le asignan, por ejemplo, ¿no? A militares, agregados militares en diferentes embajadas. Sí. Policiales también creo, ¿no? En los países donde el Perú tiene mejores relaciones o mayores intereses en profundizar sus relaciones, se nombran también, aparte de los agregados civiles, a los agregados militares, policiales, navales, de la Fuerza Aérea, ¿no?
sus representantes que hacen muy buen trabajo, ¿no? He sido testigo, hacen muy buen trabajo de coordinación y con sus respectivas fuerzas que representan, ¿no? Ah, mira, qué bien. Sí, sí. Entonces sí hacen buen trabajo las Fuerzas Armadas y las Así fuerzas es, policiales. así es. Lo que pasa es que ellos van con un presupuesto propio, ¿no? Tienen acá sus armas, les asignan un presupuesto independiente al que, porque ellos no tienen presupuesto de relaciones exteriores, tienen un presupuesto, por decir, del agregado militar, del ejército, el agregado naval de la marina, etcétera. Sí, y tienen un buen presupuesto que les ayuda a movilizarse, a hacer lo que necesitan en base a ese presupuesto. Edgardo, gracias por tu visita. Más bien quiero preguntarte, no sé si ¿cuál es la actividad que estás haciendo? ¿Qué te proyectas políticamente? ¿En qué actividad estás? Bueno, soy un abogado independiente, como tienes conocimiento, y estamos siempre en la política, ¿no? Tú sabes que yo he sido nacionalista. Ajá. Renuncié cuando acabó el gobierno, no por cuestiones personales, sino por cuestiones políticas, ¿no? Y ahora seguimos en la brega, ¿no? Porque los ideales no se abandonan. Y yo actualmente estoy apoyando al mayor Antauro Humala, ¿no? Soy abogado de él en el caso de habeas corpus. Tú eres el que has planteado el habeas corpus de Antauro, ¿en la sala, en qué tercera sala, creo? No, ahorita está en apelación porque lo declararon inadmisible el tercer juzgado. Ya. Está en apelación en la cuarta sala de reos en cárcel. En cárcel. Así es. ¿Y en qué estado se encuentra el habeas corpus? Bueno, hace como 3 semanas hemos hecho un informe, el 26 de abril, si no me equivoco. Hemos hecho el informe oral acerca de la apelación y estamos esperando la pero resolución. ¿qué busca en el habeas corpus? ¿Qué buscan? Bueno, el fondo del habeas corpus es que en el caso de secuestro, el mayor Antauro fue sentenciado inadecuadamente e ilegalmente, diría yo también, porque se consideró como agraviados por secuestro a 20 policías cuando no le correspondía tal calificativo como agraviado, porque los policías, cuando sucedieron los hechos de Andahuaylas, ellos estaban a cargo de la comandancia policial de Andahuaylas y fueron reducidos por un grupo de reservistas al mando del mayor Antauro Humala, que estaban desarmados contra policías que en ese momento estaban armados hasta los dientes en su comandancia. Fueron reducidos y desarmados, para la redundancia, por gente sin armas. Ya. No gente desarmada, sino gente sin armas. ¿Ya? Y desde el momento que ocurrió esto, los policías que estuvieron a cargo de esa comandancia policial incurrieron en diversos delitos de función previstos y penados en el Código de Justicia Militar y Policial. Uno de ellos cobardía, otro entregar las armas a gente que no... O sea que ese habeas corpus todavía no está resuelto. No está resuelto, ¿no? Te agradezco, Edgardo, tu visita. Te voy a seguir invitando para ver otros temas políticos, nacionales. Y ya empieza, como se dice, a encender el tema político. Ya vienen las elecciones regionales, municipales, y empieza el trabajo al 2021. Gracias, Edgardo, nuevamente, y estamos en comunicación. Muchas gracias, Liliana, y estoy a tu disposición cuando gustes. Sí, estamos para colaborar todos. Acá en el Perú todos tenemos que sumar porque el trabajo es arduo y, como siempre digo, el trabajo político es un trabajo evangelizador. Ahora es así. Permíteme, y el camino a la transformación, si bien quedó frustrada con el gobierno anterior, ahora yo tengo la esperanza que con el mayor Antauro Humala vamos a salir y vamos a cumplir el plan nacionalista que no se llevó a cabo. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces estamos en un... Gracias. Yasmín, regresamos en un momento con nuestro segundo invitado.
águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán. Nuevamente regresando aquí a Miraflores TV Digital, ya sabes, se conectan a través del Face, escriben Miraflores TV Digital y ahí estamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Mire, quiero rápidamente leer, antes de pasar a mi segundo invitado, quiero leer que dice Víctor Manuel Vergara Céspedes, él está en Chile. Dice que en Chile el consulado ya parece una empresa, dice que todo es carísimo y dice que ahí no se puede convalidar ningún cargo, ningún cartón profesional. Ninguna profesión en Chile le dejan convalidar. Tan es así que él está trabajando en construcción. ¿No ves cómo es? ¿Cómo es, señores, queridos hermanos peruanos, querido pueblo peruano? ¿Cómo en el extranjero a los peruanos nos tratan, no nos consideran la profesión? Entonces no es que nosotros vamos a devolver con la misma moneda, sencillamente tenemos que ser rigurosos. Primero, demos oportunidad a los profesionales de nuestro país. No es posible que antes de contratar un médico venezolano, un profesor venezolano, o un oftalmólogo, o un odontólogo venezolano, contratemos a nuestros peruanos. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Trabajo? Voy a tener que ir a hablar con el ministro de Trabajo o con el jefe de la SUNAFIL, a hacer una visita, una fiscalización de todos los negocios. Ahí, empecemos lo fácil. Empecemos con todos los negocios. Vayamos a todos los restaurantes, a todas las empresas del Perú, a ver si están cumpliendo como dicen las disposiciones migratorias. Que trabaje un venezolano, pero con los documentos en regla. Y si no tiene los documentos en regla, tiene que trabajar ahí el peruano. ¿Me entiende? Apliquen las sanciones a las empresas. Apliquen las sanciones. No es posible. ¿Esa situación la hacen en otro país? No, señores. En Chile no permitirían eso. Ni aquí en Ecuador, ni en Bolivia, ni en Venezuela, ni en Brasil, en ninguna parte. Lo único que está perjudicando acá en el Perú es que estamos viviendo en desorden. Ya he dicho, querido hermano peruano, te he dicho, pongamos en orden nuestra vida, decretemos cosas buenas para nuestro país, ordenemos, hablemos con la verdad, seamos solidarios, fraternos con nosotros mismos, con nuestros compatriotas. Si nosotros no nos queremos, menos te va a querer la gente extraña. Tomamos el aire, inhalamos, exhalamos, tomamos agua y presento aquí, hoy día, buenas tardes, señor Lucio Morales, Iván Gijón Torres, quienes nos acompañan el día de hoy para hablar del tema
del gobierno regional del Callao y una serie de denuncias que tiene en un tema de una apropiación de Venta ilegal de terreno. de una propiedad ¿de cuántos metros? Más o menos 240 hectáreas. 240 hectáreas del Parque Zonal Pachacute, ¿no? Así es. A ver, señor Lucio Morales, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Iván Gijón, que nos conocemos de tiempo. Hemos atendido la denuncia, la producción de Canal Miraflores TV. ¿Qué es lo que está pasando en el Callao? ¿Qué está pasando en Ventanilla? ¿Qué está pasando con ese gobierno regional del Callao? ¿Qué está pasando con los pobladores de Pachacútec? ¿Qué les están quitando? Hay que ponernos en orden, ¿sí o no? Porque si ahorita no nos ponemos en orden, el país se va, pero así en pique. Dígame, señor Lucio, cuéntenos, ¿qué es lo que pasó? En primer lugar, quiero agradecer a Radio Miraflores. Canal Miraflores TV. Sí, la oportunidad que nos dan para hacer llegar a nuestra comunidad sobre las inquietudes que están pasando en el pueblo de Pachacútec. Pachacútec es una ciudad que fue creado en un decreto supremo 010 en 1988, ¿ya? Y con 1989 se hizo todas las inscripciones y zonas intangibles. Pero ¿qué pasa? Que estuvo al cargo del Ministerio de Vivienda, posteriormente pasaron al Ministerio de la Presidencia y de ahí a Cordelica. Después de Cordelica pasaron al gobierno regional. Llegó el momento, la corrupción, Alexander Curi Bumachar comenzó a invadir con Carlos Armas cuando era congresista. Carlos Armas, de la Prista. Llegó y comenzó a invadir los terrenos de propiedad privada. Y de allí vino Félix Moreno, comenzó a vender las zonas intangibles. Imagínate, se han llevado millones de dólares y el decreto supremo 012 decía de que el 50% de la venta de terrenos era para las obras de Pachacútec. Y sin embargo todos se han llevado el 100%, no se sabe dónde está la plata. Son más de 200 millones de dólares y nadie dice nada. Nosotros, como Central Única de Asociaciones y Cooperativas de Pachacútec, denunciamos el Parque Zonal. El Parque Zonal de Pachacútec, que estamos llevando las audiencias, estamos en la etapa de juicio oral. Ya terminó preparatoria, ya estamos en el juicio oral, ya hemos tenido también alegatos de fiscal provincial de anticorrupción y también el procurador. Están pidiendo la restitución de la propiedad y 5 millones de soles de reparación civil. ¿Poco? Entonces, Sí, poco. es cierto, solamente para agregar un detalle. Efectivamente, Pachacútec contó en su momento con un parque zonal ya destinado, hablamos de más de 250 hectáreas, hablamos de 250.000 metros cuadrados, que en su momento se inscribieron en registros públicos como propiedad pública, e inclusive la Municipalidad de Ventanilla destinó 2 millones de soles para cercar el terreno que está en la playa. 250 hectáreas, señores. De un momento a otro, de la noche a la mañana, como dice el señor Lucio, el gobierno regional del Callao misteriosamente, silenciosamente, subasta este terreno y lo adjudica o lo vende a una pesquera Liviamar. Esta pesquera Liviamar es actualmente propietaria del terreno del proyecto especial Ciudad Pachacútec. Pero no era intangible. Era intangible. Terreno destinado, y los pachacuteños lo hemos visto, siempre habíamos un tremendo cartel inmenso a la entrada de Pachacútec que decía: bienvenidos al futuro Parque Zonal. De un momento a otro eso desapareció y tomamos con sorpresa que en la partida registral número PS 201-0296, que estaba inscrito este terreno como Parque Zonal, es transferido a la pesquera Liviamar. ¿En qué gobierno? ¿En qué gobierno? ¿En qué gestión? En la gestión del presidente del gobierno regional actual, que está actualmente, el señor Félix Moreno Caballero. O sea, el que está procesado. Está procesado. Ha estado en la cárcel. Ahora, en este proceso, ¿él está enjuiciado? También Ya, está enjuiciado. Solamente un pequeño detalle, está enjuiciado el señor. Lo que sucede es esto: todos mantuvieron un silencio absoluto, nadie dijo nada, hicieron marchas algunos pobladores, después todos en silencio, calladitos. Y acá quiero rescatar la presencia del señor Lucio Morales, que fue el único que enfrentó directamente esta situación e hizo la denuncia a la Fiscalía
del Callao. Qué valiente, porque en el Callao, uno sabe que en el Callao es un distrito con reserva, ¿no? Sin comentarios. Y el señor Lucio siguió en la denuncia. ¿Y quiénes son los que están yendo a juicio oral? ¿Quiénes El están? juicio oral, por ejemplo, acá en el juicio oral tenemos los funcionarios. Sí. Allí en el Callao el fiscal lo separó sin tener en cuenta que allí tenían que llamar los consejeros regionales. Claro. Los consejeros regionales es que autorizan la venta al presidente, y el presidente es que emite la resolución del gobierno regional para la venta. ¿Y ellos no están procesados? Sin embargo lo limpiaron. ¿Quién lo limpió? Limpió el fiscal. ¿Qué fiscal? Hay que saber el nombre. Fiscal es uno que le decimos archivador, Willy González. Inclusive con la lucha que hemos tenido, la sociedad civil, lo hemos sacado, ya no está. Ahora es otro fiscal que está trabajando y ya no podían considerar a Félix Moreno ni los consejeros. Igual también ha pasado con otro mercado mayorista, con Oquendo. Oquendo también, la misma pesquera es que ha comprado. Entonces allí también quisieron sacar también a Félix Moreno, pero allí ya no han podido, porque la sociedad civil del Callao ya comenzamos a reclamar. Entonces también el día viernes ya comienza el juicio oral del mercado mayorista de Oquendo. Regresando, por ejemplo, en el caso de Parque Zonal de Pachacuti, por ejemplo, ya el fiscal ya terminó su alegato, ya el procurador ha dado también su alegato. O sea, ya está el día 23 a las 9 de la mañana van a estar los inculpados que van a declarar, ¿ya? Y pues, posteriormente, la semana siguiente, iremos nosotros los testigos, el que ha denunciado, el que habrá denunciado. Por eso acá en este documento dice que los testigos que tienen que declarar son Lucio Basilio Morales Huete. En este también le están citando a Félix Moreno Caballero, a Omar Marcos como testigo, y la superintendencia de bienes estatales, porque esa es una institución también que se ha corrompido. Le hemos hecho llegar, por ejemplo, se ha coludido, bienes nacionales. Así es. También registro público, todo en el Callao, todo ha estado direccionado. Entonces, todo está podrido. Está podrido. Nosotros teníamos esperanza. En el julio del año pasado se nombró, crearon la comisión en el Congreso. Pensábamos que otros congresistas, pues, que luchan por el pueblo, iban a defender. Pero sin embargo, me ponen cuatro de Fuerza Popular y uno de Cuchique, ¿no? PPK. Sí, que ha sido financiado por Félix Moreno. Yo quisiera decirle que Fuerza Popular es Chimpún Callao, y Chimpún Callao es Fuerza Popular en el Callao. O sea, el partido de Keiko Fujimori es, en conclusión, el partido de Moreno, de Curi. Así es. O sea, pero está a través de otra gente. Así es. Imagínense, ahora han hecho unas listas como Chimpún. Está cuestionado, están haciendo Fuerza Chalaca, por ejemplo, que estaba con Omar Marcos, que quiere ser alcalde provincial. De igual manera, el delincuente de Espardaro, ex congresista, ese es un delincuente que defraudó también el gobierno regional, los útiles escolares y estuvo procesado, pero... Ahora quiere ser alcalde de Ventanilla, alcalde de Ventanilla. De Ventanilla. Y cuando entró al Congreso, buscó la prescripción. Entonces, el pueblo de Callao no debe olvidar. Señor Lucio, gracias por esa fortaleza que usted tiene ahí. ¿Algo vas a decir, Iván? Una acotación final. Acá esta es una realidad. Este proceso, no se dejen engañar. La autoridad está tratando de desprestigiarnos a nosotros diciendo que estamos mintiendo al pueblo. No, señores. Acá este proceso está llevándose a cabo en el primer juzgado penal unipersonal. El expediente es 1079 del año 2014. E inclusive en la copia literal de la propiedad de nuestro parque zonal, que lo vamos a recuperar y nada nos va a milanar,
el juzgado había hecho una anotación preventiva, señores. Acá Ah, hay qué una bien, anotación, qué bien. un gravamen que no lo pueden vender. Ese parque va a ser para Pachacute, no va a ser para nosotros, nosotros estamos viejos, va a ser para la población, para los niños, y se va a recuperar, señores. Y Pachacute va a tener su parque zonal de más de 250.000 metros cuadrados. A mí me sorprende realmente toda la situación que ustedes me están diciendo, porque yo conozco el Callao, he tenido en varias oportunidades visitas, conozco a muchas mujeres en el Callao aguerridas, con bastante fortaleza. Sé que el pueblo chalaco es de armas tomar, que defiende su tierra, ¿no? Y más aún, Ventanilla, por favor, Ventanilla, ¿qué está pasando? Levántense, reclamen su tierra. Ya debemos cambiar las autoridades en el Callao. Si realmente quieren ustedes en estas elecciones que se avecinan en octubre, tener un chalaco, un pueblo chalaco diferente, ya sea Ventanilla, La Perla, Bellavista, Callao Centro, Santa Rosa, Ciudad Tatel y todas esas zonas, tenemos que elegir a otras autoridades. Ya basta de tanta argolla. Se están robando tu futuro, se están robando tu plata. No la plata del señor Lucio, de Iván, no la mía, sino de usted, chalaco. Piensen en sus hijos, piensen en su futuro, piensen en la vida. Por favor, recapaciten. Como dice, ya está para iniciar el juicio oral. Ya está para Entonces esperemos pues que el señor Lucio le invito a Iván también, para que vengan, informen cómo va el juicio oral, una vez iniciado tanto de Pachacute como del mercado Kendo. Ajá. Y si hay alguna irregularidad, por favor comuníquenlo. Y también estemos viendo el tema de cuando llegue el momento de la sentencia. Lamentablemente, digo lamentablemente porque me está diciendo que solamente han sido procesados los funcionarios, cuando debieron ser procesados el presidente regional y sus consejeros, porque ellos son los que han dispuesto la venta. Los funcionarios no han dispuesto la venta. Así es. Eso uno lo sabe perfectamente. O sea, ¿qué quiere? Que lo sentencien a los funcionarios. ¿Los funcionarios qué van a responder? Acá tienen que responder los grandes, ¿no? Gracias, Gracias, muy bien, muchas gracias a usted. Miraflores TV Digital por la oportunidad que nos da de expresar. Y acá Miraflores TV Digital, a través de este programa y de todos los programas que tiene Miraflores TV Digital, pedimos a ustedes, si tienen una denuncia que formular, llamen por teléfono al 242-5581 o escriban al WhatsApp de Miraflores TV Digital 967-231-109. Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes estamos creciendo, cada día estamos creciendo más, y gracias a ustedes, señor Lucio, Iván, que vienen a denunciar en esta plataforma, porque vamos a estar nosotros perennes, consecuentes, y vamos a seguir luchando contra la corrupción. La corrupción no va a acabar. Vamos a acabar nosotros contra la corrupción, y hay que decretar, se acabó la corrupción en el Perú. Antes quiero despedirme diciendo a los pachacutanos que tengan fe y ventaniense. Tiene el parque zonal lo vamos a recuperar. Eso va a ser para nuestros hijos. Por eso le hago un llamado a todos pachacutanos. A las audiencias debemos concurrir. Muchas gracias. Gracias. Entonces estamos con el tercer invitado del día de hoy. Muchas gracias.
estamos de regreso aquí con nuestro tercer invitado, David Royler. Él es astrólogo védico. Astrología ¿no? védica, exactamente, Así Liliana. es. Mucho gusto verte. Gracias a ti nuevamente, después de tiempo que nos vimos la última vez en el programa de Yulisa Castillo. Así es, Así es. así es. David, quiero que nos digas qué hay con referencia a todo este tema de la astrología. Estaba leyendo yo ahí, estaba viendo que hay diferentes formas de astrología, ¿no? Bueno, exactamente, Liliana, ¿no? Un gusto poder nuevamente verte como estábamos conversando hace un rato. Gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno, sí, en efecto, hay muchas, la astrología es una, básicamente, simplemente que estamos utilizando diferentes técnicas para llegar a la interpretación correcta de algún evento, de algún asunto específico que algunas personas desean saber, ¿no? Entonces la astrología, para resumirlo, es como el reflejo del cielo en el momento que uno nace o el que ejecuta una acción. Entonces es cierto, dice, ¿no? De que uno cuando nace, uno tiene que saber uno el día que nació, el día de la semana que nació, el horario, para saber en qué posición estaba la luna o los astros, De ¿no? hecho, Liliana, eso es cierto. Hay muchas personas, digamos, que buscan saber cómo mejorar su calidad de vida, saber cuál es el momento idóneo para tomar una decisión correcta. Entonces la astrología ofrece una herramienta bastante eficaz para eso, porque es como que demuestra el nacimiento de la persona y cómo esto se va a disponer a lo largo de diferentes actividades como el dinero, el estatus amoroso, la salud, lo que generalmente las personas vienen y recurren a un astrólogo a preguntar. Ya. Y dime, ¿y tú sabiendo el horario que uno nació, el día, ahí puede, a través de la astrología, se puede saber cómo uno debe caminar o cómo es el Sí, tema? claro, yo te puedo poner directamente un ejemplo con un evento que sucedió que nosotros habíamos conversado la vez pasada, Ajá. que habíamos conversado acerca de la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, Así es. y yo había mencionado aquella vez que no era buena esa hora y Sí, que bueno. muy posiblemente iba a salir, y finalmente es lo que sucedió. Sí, pues porque no era el horario correcto que Exactamente, habías comentado, ¿no? o sea, es importante También tener en tocaste cuenta el tema eso. de que Nadine con Keiko y con Alan García, los tres han nacido casi por ahí llevándose días, pero han nacido en la posición volteada, ¿cómo era? Bueno, no, lo que pasa es que es importante De espalda, evaluar. ¿no? De espalda. Lo que pasa es que es importante evaluar la hora de nacimiento que tienen estas personas, ¿no? Entonces podremos indicar que el signo zodiacal que ellos tienen es el mismo, pero es importante saber la hora porque nos permite saber cuál es el ascendente. El ascendente es como el punto de partida del análisis de una carta natal. Entonces, si los tres son del mismo signo zodiacal, pero no son de la misma fecha exacta ni de la misma hora, entonces eso indica que sus destinos son distintos. Pueden haber algunas semejanzas en el carácter, el temperamento, la predisposición, pero el destino es distinto, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Ya. Dime, ¿y cómo, en qué nos va a ayudar, o sea, para todos los televidentes que están mirando el día de hoy el programa, en qué realmente ayuda el tema de saber el horario, el momento en que estuvo los astros, ¿no? Los astros estaban en posición. Bueno, Liliana, la astrología es una ciencia bastante antigua, digámoslo así. Los antiguos incas hacían un culto y hacían pues también incluso el tema de sembrar, las cosechas, todos lo referían pues a los ciclos de la luna, ¿no? Los diferentes pueblos de América, Sudamérica, Centroamérica tenían pues un estudio, ¿no?, relacionado a la astrología, el estudio del movimiento de los planetas. Entonces, igual forma pues sucedía pues en Europa, en Asia, y esto nos permite a nosotros saber, ¿no?, con exactitud cuál es el destino que está predispuesto a una persona. Una persona de repente quiere estudiar medicina, un ejemplo, ¿no? Para ser médico tú tienes que tener un potencial. Para ser médico tienes que tener actitud y tienes que entrar a una universidad, tienes que estudiar para llevar a cabo ese propósito. Entonces digamos que la astrología refiere sobre cuál es nuestro propósito en la vida. Y si nosotros ya tenemos un propósito, a veces ocurren situaciones negativas, entonces la astrología permite no solamente evitar, sino aconsejar tomar en un momento dado buenas decisiones en un tiempo, en una hora fija, ¿no?, que puede ayudar a la persona. Por eso es la consulta a un astrólogo. Ya. Y otra cosa, dime, también el tema de astrología, entonces tiene que ver mucho con el tema político. Sí, claro, hay muchos políticos que consultan antes de tomar decisiones. Bueno, parece que este último gobierno que tuvimos pues no tomó una decisión adecuada en la hora de juramentación, pero normalmente es algo rápido. En Estados Unidos, por ejemplo, desde que se declaró la independencia ya, todos los presidentes juran en una determinada fecha y una hora específica, en la cual el sol que tiene que ver con el astro rey
tiene que ver el sol con el gobierno, con la política, se coloca en una posición fuerte a la hora de la juramentación de los presidentes. Entonces es muy importante evaluar eso. Mira, por ejemplo, yo he leído en los libros de metafísica, ¿ya? Y en libros que ando yo y enseño acá a todas las personas que me siguen a decretar. Claro. Porque la única forma que realmente en un país, en el mundo y en todo en el universo, las cosas cambian, todo está en que uno decrete las cosas, ¿no? Nosotros somos energía, ¿no? Entonces, por tanto, si uno le enseña a los demás que todos los días deben estar decretando cosas buenas, o sea, por ejemplo, yo le decía a unas señoras en San Juan del Lurigancho, ¿no? Que ellas hacen mal en estar diciéndole al hijo. El hijo a veces viene y dice, mamá, quiero que me compres esto. Y la madre le dice equivocadamente, ya te he dicho, yo no te voy a comprar eso porque nosotros somos pobres. Entonces el niño se está decretando que es pobre. Entonces el niño cuando va al colegio y el amiguito le dice, mira, yo me he comprado tal cosa. ¿Y tú dónde compras? El niño le responde, no, es que yo soy pobre. Entonces ya está decretando su vida pobreza, ¿no? Y eso está mal. Yo digo eso, ¿sabes por qué? Porque estaba leyendo yo de que el horario muy bueno es a las 7 de la mañana. ¿Es cierto eso? Es lo que pasa que las diferentes horas del día tienen una influencia también, ¿no? Porque la Tierra se va moviendo, el espacio se va moviendo. Entonces las influencias no son fijas, siempre se paran moviendo, siempre están moviéndose. Entonces, digamos que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, incluso los que practican en Oriente o ahora que se ha popularizado la práctica del yoga acá en Occidente, ¿no? Entonces la mejor hora para practicarlo es a la mañana, ¿no? O sea, es un poco antes de la salida del sol. Ya. Para hacer oración, para hacer peticiones, para hacer prácticas espirituales es la mejor hora. Porque es como que el sol está entrando nuevamente y está renovando el ciclo del día. O sea, ¿es antes de las 6 o antes de las 7? Poco antes que salga el sol. Depende pues de la estación anual, ¿no? Ya está saliendo el sol un poco más tarde, entonces puede ser 6 de la mañana, un cuarto para las 6. Es el momento cuando uno puede hacer una oración, por ejemplo. Porque el sol en astrología, que sale en ese momento, el sol para astrología representa lo divino, representa el espíritu divino. Claro. Pero el sol es muy importante. Siempre hay que tener en cuenta, por lo tanto, la posición del sol cada vez que uno quiera hacer algún tipo de evento importante. Ya, ¿es cierto que dicen que no se debe orar en las noches? Con lo que a mí respecta, por ejemplo, como te comentaba Liliana, que es importante el tema de la hora, sobre todo en la mañana, porque sale el sol. Y en la noche lo que se refiere es básicamente, por ejemplo, para descansar. Yo veo que no es una cosa negativa orar, porque es importante nosotros tener pues un espacio de conexión con Dios, ¿no? Si no, pues toda la locura que es el día a día, cada vez las cosas se vuelven más frenéticas, entonces no vamos a tener un espacio para poder conectarnos con lo divino. Dime, ¿en qué teléfono te pueden ubicar aquellas personas que quisieran hacer una consulta particular, ¿no? Porque tú sabes que el tema de astrología es una cosa personal. ¿En qué números te pueden ubicar? Bueno, Liliana, como te digo, gracias nuevamente por invitarme. Un gusto poder saludarte, saber de ti, saber que estamos progresando en la vida muy bien. Bueno, a mí me pueden ubicar un teléfono que es el 988-067. 988-067. 619. 619. Así es, ¿no? David Royle. David Royle, por si acaso. Así es. R-O-Y-L-E. Exactamente. Ya, y ahí te pueden hacer la llamada para hacer las consultas. Sí, claro, entonces incluso pueden buscar con ese nombre porque yo tengo una fanpage en la cual subo artículos, publico una serie de cosas, videos, en las cuales hablamos directamente de astrología para hacer llegar al público. Sí, he visto que haces astrología también de pareja, por si acaso astrología para las empresas, astrología eleccional, o sea, fechas oportunas para la salud. Dice, para la salud, para el tema empresarial. Cuando un empresario quiere tomar una buena decisión de una firma, un contrato o le inicia una empresa, es muy bueno saber para tener el apoyo y la longevidad y la riqueza. Interesante. Gracias, David, nuevamente por estar aquí en este espacio de Tú a Tú con Liliana Humala. Te vamos a llamar seguro continuamente de aquí a unas semanas para ver cómo vamos el tema de astrología. Y estamos despidiendo. Gracias a todos los que hoy día se conectaron a través de Miraflores TV Digital. Estamos hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, nos vemos. Hasta luego.